todos somos el mar, todos formamos el mar. Pero somos olas, ¿no? O sea, y el problema es cuando se nos olvida, como olas independientes, que somos parte del mar y que somos el mar. Y entonces creemos que una ola está separada de la otra. Pasa, o sea, llevándolo aterrizándolo a nosotros, a las personas, todos somos parte de lo mismo. Y cuando creemos, nos vemos separados de los demás, ahí es cuando se crea el conflicto, porque entonces justamente es cuando queremos tener más o ser mejores o le hacemos daño a otros o no nos importa, somos indiferentes a las situaciones de las demás personas. Y no nos damos cuenta que todos somos lo mismo, todos somos parte de un todo. Somos parte, dependiendo pues cada quien sus creencias espirituales o religiosas, somos parte de Dios, somos parte de la energía cósmica, del universo. Pero todos somos lo mismo. Somos como células en un cuerpo. O sea, tenemos nuestra mano y está lleno de células. Y es como si cada célula creyera que es independiente. Ya, solamente yo aquí importo y ya, ¿no? Y entonces no le importara lo que le sucediera a la otra célula. Y entonces si la otra célula se muere, si la otra célula está dañada, si la otra célula tiene cáncer, si la otra célula está mal, no le importa. Si le hace daño a otra célula, tampoco le importa. Pero lo que no se da cuenta es que todo es parte de un mismo cuerpo. Y entonces, si una célula está mal, pues entonces eso le afecta a todo el cuerpo. Y ese es el ego. Ese es el ego. Es la creencia que tenemos de que nosotros estamos separados al identificarnos con ciertas cosas. Entonces, básicamente es quién creo que yo soy o qué creo que yo soy. Eso es el ego. Y nos identificamos con muchísimas cosas. Todo esto va en base a nuestras experiencias de vida. Y mientras más inmersos estemos en una experiencia, más nos identificamos con ella. Entonces, por ejemplo, o sea, cuando estudias una carrera y de pronto ya, ¿no? Estudiaste ingeniería civil, ¿no? Y entonces ahora ya eres ingeniero civil. Y entonces ahora quieres que todo el mundo te diga ingeniero y ahora eres ingeniero civil y el ingeniero civil para esto y para lo otro. Y ya nada más te identificas como eso. Y entonces ahora eso es parte de tu identidad, el ingeniero, ¿no? La ingeniera. Y luego, cuando más te sumerges en esa experiencia, pues entonces más va siendo parte de tu identidad y más va formando tu ego pues como una costra súper poderosa ahí. Entonces, si ahora si trabajas de eso, ¿no? Eres ingeniero civil y ahora trabajas en la construcción, pues llevas años ahí, no sé, 20 años. Entonces, llevas 20 años inmerso en esa experiencia. ¿Dónde andas? Llevas 20 años inmerso en esa experiencia y de pronto, ¿qué pasa el día en el que ya no eres, o sea, que ya no puedes trabajar de eso, que ya no puedes construir edificios, que no puedes hacer carreteras, que no puedes, por cualquier razón, que dejas de trabajar de ingeniero civil? ¿Qué pasa? Hay un choque muy grande. Porque entonces, si ya no eres eso, y por ejemplo, ahora con la pandemia, ¿no? ¿Qué ingeniero civil que estuvo trabajando 20 años de eso se ve forzado a tomar otro camino, ¿no? Y entonces ahora, pues, no sé, le toca hacer, pues se pone a vender coches porque pues su cuñado tiene una venta de coches y pues le dio chamba porque lo corrieron del otro, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? O sea, va a surgir un conflicto muy, muy grande porque va a decir, no, pero ¿cómo? Si yo soy ingeniero civil, ¿cómo voy a estar vendiendo coches? ¿Y cómo es esto? Y empieza a entrar este choque porque ahora el ego perdió parte de su identidad. Algo que validaba que era ingeniero civil. Porque el ego necesita estarse validando constantemente. Es más, todo el tiempo necesita estarse validando. Y se valida de muchas maneras, pero se valida a través de otros y de otras situaciones. Entonces el ingeniero civil se valida trabajando en esto, ¿no? En la construcción de presas, edificios, carreteras. Y mientras más trabaja en eso, más se valida su ego. Mientras alguien le dice ingeniero y se refiere a él como ingeniero, más se valida el ego. En el momento en el que eso deja de ser, en el momento en el que ahora este ingeniero se ve forzado a vender coches, pues entonces entra este conflicto, surge este conflicto.
Y así nos pasa todo el tiempo, con todas cosas. Nos identificamos con nuestra nacionalidad, o sea, viene de cultura, creencias y valores. Son las tres cosas con las que forman nuestra identidad. Entonces, por ejemplo, cultura, pues soy mexicana, y creo que los mexicanos somos de tal manera, ¿no? Entonces somos cálidos, entonces yo soy cálida, comemos picante, entonces yo como picante, somos buena onda, entonces yo soy buena onda, y me identifico con eso. ¿Qué más es cultural? ¿Qué hay en mi entorno? Bueno, pues, que voy a voy a la escuela, ¿no? Y después de la escuela voy a estudiar la carrera, después me meto a trabajar, y todo eso va siendo parte de la identidad cultural, de lo que forma el ego. Las creencias. ¿Qué creo que soy? ¿Quién creo que soy? Creo que soy mujer, creo que soy, creo que soy una hija, creo que soy creo que soy pareja, creo que soy hermana, creo que soy mamá, creo que soy... O sea, todas esas cosas van formando parte de nuestras creencias. Creo que soy buena onda, creo que soy amorosa, creo que soy bajita, chaparrita, creo que soy de ojo café, o sea, todas esas cosas son parte de las creencias. Y nuestros valores. ¿Qué valoro yo como que sea parte de mí? Yo soy una persona honesta, yo soy una persona correcta, yo soy una persona que no es corrupta, que no es mentirosa, que es transparente. Y entonces todas esas cosas conforman nuestro ego. Todo eso es nuestro ego. Y son todas las cosas que creemos que somos. Pero si aquí de ustedes alguien cree en que tenemos alma, en que tenemos un ser superior, en que tenemos una conciencia, en que tenemos una esencia, en que somos algo más que este cuerpo, entonces van a estar de acuerdo conmigo de que no somos todo esto que creemos que somos. O sea, somos algo más, somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y elegimos este vehículo, este avatar, para interactuar en este mundo material. Y todas las cosas que nosotros vamos creyendo que somos son las cosas que vamos manifestando. Y todo eso va siendo nuestro ego. Es una forma de actuar del ego, la culpabilidad y el sacrificio. Son dos cosas diferentes, pero ambas las utiliza para manipular. O sea, ya hemos visto que nosotros no podemos controlar ni podemos cambiar a los otros. O sea, yo no puedo cambiar a otro, no importa cuánto quiera. Pero el ego cree que puede. Y el ego cree que mediante la manipulación, el ego cree que mediante la culpabilidad o el sacrificio puede manipular a otra persona o a la situación en la que está. Vamos a empezar con la culpabilidad. La culpabilidad generalmente son emociones o sentimientos no expresados, sean positivos o negativos, son emociones o sentimientos no expresados que se van acumulando y en eso el ego genera una situación en la que se genera culpabilidad como para sentir y ya sea o poder expresar esas emociones o cerrar, o sea, terminar con esa relación para que ya no siga creciendo eso. De esta manera, cuando nosotros entramos en este viaje, generalmente hay un culpable en una relación, o sea, dos personas, hay un culpable, ya sea yo o ya sea el otro. Y de esta manera va a sentir que manipula a la otra persona para conseguir validarse. Entonces ya sea que si yo me siento culpable y y perdón y no sé qué, y entonces va a hacer las cosas para validarse o hacer que el otro se sienta culpable y entonces que el otro haga las cosas necesarias para validar mi ego. Y igual el sacrificio se da más, también se da con las personas, pero más en las situaciones. Entonces, yo me sacrifico, estoy haciendo esto que no me gusta para nada, pero es un sacrificio para conseguir algo que yo quiero. Y eso es igual, validar mi ego. Entonces, yo sé, o sea, mi ego cree que si yo, no sé, me aguanto 3 años en una chamba que no me gusta, aguantando a personas que no me caen bien, con un jefe que me grita, así, si hago ese sacrificio, entonces cuando termine esos 3 años, ya, voy a conseguir de ahí el puesto que quiero, o sea, la chamba en la empresa que yo quiero, porque entonces ya voy a tener el currículum. O sea,
cree que así funcionan las cosas. ¿Y cuántas veces no caemos en ese tipo de situaciones? A mí en lo personal me pasaba, yo fui en una escuela, creo que ya se os había contado, fue una escuela que era muy, muy, muy católica, y entonces en esta escuela todo era pecado, ¿no? Pero en el viaje de que todo era pecado, para subsanar el hecho de que muchas de las cosas que hacíamos eran pecado, lo podías expiar con sacrificios. Entonces, algo que para ellos estaba padre era que te pusieras, ya sea que estuvieras en una situación incómoda que no quisieras, o que tú a propósito te pusieras en una situación incómoda, generando este sacrificio para entonces agradarle a Dios y que Dios no te mandara al infierno por tus pecados. Esta a lo mejor es una forma muy, pues muy intensa, muy exagerada inclusive de demostrarlo, pero es real, digo, a mí me pasó y durante muchos años lo creía así, entonces entraba en situaciones en las que decía, uy, bueno, pues ya me aguanto aquí que me estén gritando, me aguanto esta cosa horrible que me está pasando como sacrificio y a Dios le va a caer bien esto y ya, con esto voy a expiar mis pecados. Es el ego queriendo validarse, entonces en mi caso era el ego diciendo, oh, muy bien, estás comprobando que eres una muy buena católica, te estás validando, pum, mediante esa situación, mediante el sacrificio. Y eso es lo que hacemos, lo que menciona Paul, de manera que nosotros entremos en situaciones en las que discriminemos o lastimemos a otras personas por las cosas con las que nos identificamos, precisamente. Las cosas van a pasar, o sea, es lo que hemos estado viendo, o sea, las cosas van a pasar, yo decido cómo las tomo. Si lo tomo como un sacrificio, entonces va a ser mi ego tratando de validarse y tratando de manipular la situación. Si lo dejo de tomar como un sacrificio y veo las cosas como son, es lo que decíamos del dolor y del sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Yo elijo si lo sufro, yo elijo si lo convierto en un sacrificio, yo elijo si lo quiero utilizar para manipular la situación, para cambiar la situación o a la persona que tengo enfrente, o si nada más veo las cosas como son y fluyo en ellas, que era lo que hablamos el miércoles sobre fluir en el conflicto. O sea, este es el conflicto, esto es lo que está sucediendo, no es agradable, me está doliendo, no me está gustando, o sea, no tiene que ser, o sea, puede ser una situación pues, desfavorable. Pero, sin embargo, no trato de cambiarla con sacrificios o con culpas, porque entonces eso solamente va a seguir validando mi ego. Y mientras más valido mi ego, más me identifico con eso. O sea, y mientras más me sumerjo en una situación, más me identifico con algo. Y luego es súper difícil desidentificarse de eso. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, si piensan como en el país más patriótico del mundo, o bueno, si yo pienso en el país más patriótico del mundo, sentiría que es Estados Unidos. Creo que son las personas que más se identifican con su patria, o sea, usan su bandera hasta en los calzones. Entonces, ahora, que un gringo se desidentifique, se vaya a vivir a otro país y adopte otra nacionalidad, creo que es mucho más complicado porque le pega justamente en su ego. O vámonos a nosotros, o sea, nosotros como mexicanos. Y si alguien dice algo feo de los mexicanos, ¿qué pasó cuando Tiziano Ferro dijo, ay, las mujeres bigotonas, ¿no? Las mexicanas que son bigotonas. Bueno, o sea, todos los mexicanos estaban ofendidos, ¿no? ¿Cómo? Y las mujeres y las mexicanas y bigotonas, o sea, como si hubiera ofendido el ego de absolutamente todos. Pero ni es personal, ni tiene nada que ver con nosotros, ni lo que sea, o sea, pero es nuestro ego identificándose con eso. Y mientras más te identificas, más te ofendes. Y más te duele. Y más es todo este proceso. Muchísimas gracias a todos. Gracias.